gracias a todos por venir y por acompañarnos esta tarde en el Espacio Ardemans. Gracias al general Chicharro por haber aceptado la invitación de la Asociación Cultural Luz de Trento, y gracias también al Espacio Ardemans por dejarnos una vez más su magnífica sala. La conferencia de hoy se titula El servicio militar obligatorio y nos lo va a dar un militar, un general, el general Chicharro, al que todos conocen, pero que voy a presentar porque su hoja de servicios pues merece ser leída. El general es general de División de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor e ingresado español de las Naciones Unidas para la imposición del Tratado de Paz en Esquipulas durante un año en Centroamérica. Al mando de un batallón participó en las operaciones en la República Serbia en Bosnia-Herzegovina en 1999 dentro de las SFOR, Fuerzas de Estabilización de la OTAN. Ha ejercido el mando de unidades en todos los empleos, desde teniente a general de división. Y bien, desde el año 2018 es presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, a la que también quiero agradecer todo el combate que está llevando, ¿no?, por defender la figura de ese gran hombre que fue Francisco Franco. Y antes de ceder la palabra al general para que nos hable sobre el servicio militar, que van a ser pues, unas reflexiones muy importantes, ¿no?, sobre qué fue, qué ventajas, qué inconvenientes tenía, la conveniencia o no de que vuelva a reanudarse, quería agradecer personalmente al general Chicharro, en nombre de la Asociación Luz de Trento y de Jóvenes por España, el apoyo incondicional que nos ha mostrado siempre, bien a título particular, como desde la presidencia de la Fundación Nacional Francisco Franco. Por todo ello, le cedo la palabra con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Asís. Hay una vieja y sabia conseja militar que dice algo así que cuando lean tu hoja de servicios no te vanaglories. Piensa de verdad en quiénes son los que la han hecho posible. Y hoy vamos a hablar del servicio militar obligatorio. Y por tanto, viene que pintado al dedo esta vieja conseja militar. Vamos a hablar del servicio militar obligatorio. Mucha gente hoy en día habla en determinados ambientes, de hecho, 4 o 5 personas que me he encontrado entrando me han dicho hay que recuperar el servicio militar obligatorio. Normalmente los que dicen esto son los que saben que no les van a llamar, en caso de... Es lo primero que me gustaría decir. Bien, yo en 45 años de servicio activo en la Armada he vivido 35 años con el servicio militar obligatorio. En todos los empleos, siempre con soldados de recluta, lo que se dice la recluta universal. Ya al final, ya siendo ya teniente coronel, ya ascendiendo a coronel, ya empezó la transformación en el ejército profesional y entonces conviví durante un tiempo con los dos sistemas, y ya en mis 2 empleos de general de brigada y luego como comandante general de la Infantería Marina, siempre ya con el ejército profesional. Por supuesto, cuanto voy a decir hoy aquí está basado en mi experiencia propia, en mi experiencia personal. Seguramente que hay alguno que no está de acuerdo con lo que vaya a decir, pero bueno, como el que va a hablar aquí soy yo, pues eso. Bien. Normalmente en una conferencia pues se desarrolla esta y al final pues se cuenta o se nos sale el resultado de lo que uno quiere decir. Yo realmente, de alguna manera, y tomando a Francia como ejemplo, prácticamente mi conclusión va a venir ahora, de lo que les voy a decir ahora al principio, ¿no? No sé si ustedes saben que el presidente Macron, entre paréntesis, no es santo de inmolación para nada, que no nos equivoquemos, pero en el caso concreto este del que voy a hablar sí coincido con él.
También coincido en otra cosa, en el lío que le han organizado últimamente con lo que ha dicho respecto a Taiwán y los Estados Unidos y China, ¿no? Pero bueno, ahí no, eso se sabe de esta conferencia, ¿no? Macron, a ver, leo para no irme, estableció en el año 2019, para que no lo sepa, en Francia, un servicio nacional universal. Y aquí lo tengo subrayado en negrita, para la transmisión del compromiso con la patria y con los valores republicanos, claro, habla de Francia. Este es un servicio voluntario y hasta este momento, en 4 años, ha habido 35.000 inscritos a ser voluntario. Realmente, en 4 años, una nación como Francia, 35.000 inscritos, es un fracaso, ¿eh? Bueno, alguno lo puede ver como un éxito, como el inicio de algo, pero en realidad no hay que ver que tenga mucho éxito, la verdad. Pero es que ahora resulta, y esto no sé si lo saben también, como sucede muchas veces en política, desde el Ministerio de Defensa francés se ha filtrado un documento en el cual pretenden hacerlo obligatorio en Francia. Hablo de Francia, obligatorio. Para jóvenes entre 15 y 17 años. Dirán, qué jóvenes, ¿verdad? Tiene su explicación y ahora lo vamos a entender. La mera filtración ha causado ya un pequeño revuelo y yo dudo mucho que vaya a prosperar, porque por la contestación social que evidentemente está teniendo y que va a tener. Entre otras cosas, porque cualquiera que siga los acontecimientos de Francia, Francia no está al horno ahora para bollos. Solo le faltaba querer implantar ahora un servicio militar obligatorio, aunque sea corto, pero con un servicio militar obligatorio. Yo no sé si lo saben, pero Francia, por ejemplo, ¿se acuerdan la manifestación de hace 2 meses para echar al sátrapa que tenemos por aquí en la Moncloa? 250.000, 300.000 personas en Madrid. Pues en Francia ha habido durante un mes casi 1 millón de personas en la calle. Todos los días, 1 millón de personas en la calle, por la reforma de las pensiones y por otras muchas cosas. Está la izquierda comunista detrás, pero en realidad es 1 millón total. Que lo único que le faltaba a Macron ahora es decir que va a establecer el sistema militar, el servicio militar obligatorio, porque le iban a caer por todos lados. Total, que yo no le veo mucho futuro, la verdad, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero vamos a ver las razones, por ejemplo, para entender, y aquí viene mi respuesta también a toda mi conferencia, ¿no? De Macron, profundizando en sus ideas al respecto, porque él tiene una visión de Francia en el mundo globalizado de hoy, en el cual tiene muy claro que el pueblo francés demanda un Estado fuerte, liderado por un poder central, y que además Francia funciona mucho mejor cuando su gobierno se dedica a la gobernanza de la nación en lugar de servir como vehículo de rivalidades ideológicas y personales. ¿Les suena, no? Bien. Esto no era nada novedoso en Francia, desde la época de la Revolución Francesa, y constante además durante los últimos 200 años. De hecho, recordemos que De Gaulle, cuando fracasó la Cuarta República, instauró una constitución mediante la cual se otorgaba al presidente poder suficiente para dominar el desastre rupturista del antiguo sistema de partidos. Muy bien, pues Macron pretende, para ello, conseguir esta ambición desde la perspectiva de una Francia fuerte y unida, describiendo él mismo esta estrategia como un centrismo radical con un sentido acentuado del espíritu nacional francés. Francia tiene 70 millones de habitantes, 68. Francia tiene 23 millones de magrebíes, casi una tercera parte de Francia. Bueno, basta con ver el fútbol, ver la selección nacional francesa y son tonegros, o morenos, como decíamos en Guinea. Claro, de ahí viene lo de los 15 y 17 años y del intento de Macron de
de imbuir ese espíritu nacional, porque es mucho más fácil imbuir ese espíritu nacional a chavales entre 15, 16 y 17 años que no ya con 22 o 23, donde ya están más jóvenes, ¿no? El restablecimiento del servicio militar obligatorio en Francia, siquiera sea en la forma tímida o apuntada, no tiene otro objetivo que la vertebración de Francia en su espíritu nacional. Y para ello considera necesario imbuir en la juventud ese sentimiento nacional de la Francia unida, tal como lo fue en el pasado. Comulgo completamente con Macron, con todo esto que acabo de decir al respecto. Algo así en España sería enredarse en lo que sería, no quiero ni pensar, la polémica que sería, y que ni me imagino, pero se pueden imaginar. Yo pertenezco a una generación en la que, evidentemente, por edad, los hombres tuvieron en su día que realizar todos el servicio militar obligatorio, la mili, para entendernos. Lo que era entonces una actividad natural es hoy, creo que ciertamente impensable para los jóvenes de hoy, a quienes ni se les pasa por la cabeza que pudiera existir algo así. Sin embargo, esto es algo relativamente cercano en el tiempo, porque solo han pasado 14 años desde que se suspendió, no eliminó, se suspendió el servicio militar, dando lugar al ejército profesional que tenemos hoy. Vaya por delante, y alguno se va a extrañar, que yo no voy a hacer una defensa de la conscripción obligatoria tal cual yo la conocí, y que quizás algunos esperan que hable. Yo desde muy joven siempre fui opuesto a este sistema de reclutamiento, luego explicaré el porqué. Pero esto no es óbice para que yo reconozca y recuerde con nostalgia enormes virtudes o bondades del mismo. Y si estuve y estoy en contra, es entre otras razones porque la realidad era y es que, llegado el caso de cualquier intervención, y lo he vivido en mis carnes, la sociedad moderna, no solo la española, no está preparada como antaño para sufrir bajas. Y contra la marea no se puede luchar. No sé si se acordarán ustedes el revuelo que se organizó cuando la primera guerra del Golfo, cuando España mandamos una corbeta a 1000 kilómetros de donde estaba la zona de combate, sin peligro de ningún tipo. En la corbeta eran marineros pero todavía procedentes del servicio militar, y se armó un revuelo de mi par de narices, ¿no? Solamente un síntoma de esto que les estoy diciendo. Pero antes de entrarme en el fondo de la cuestión, como hoy hablamos del servicio militar obligatorio, en general, vamos a hacer un somero repaso de lo que ha sido el servicio militar obligatorio en España. Para eso hay que remontarnos a cuando se constituyó realmente, que fue el 27 de octubre del año 1800, cuando se consolidó el reclutamiento obligatorio, como contribución a la que quedaba sometida la población masculina, y estableció un sistema, la hegemonía del soldado de quintas. Todavía nos suena todavía lo de los quintos a todos y tal. ¿En qué consistía? Consistía que en los pueblos que donde se reclutaban a los soldados había un sorteo, y de cada 5 era uno el que iba al servicio militar, otros 4 se libraban, Y además, por encima, se caracterizaba por un conjunto de una gran cantidad de exenciones al servicio, que impide hablar, desde luego, de igualdad jurídica en las obligaciones de los ciudadanos propia del liberalismo. Fue ya en 1940 cuando se modificó esta ordenanza, se promulgó otra, se abolieron las exenciones existentes relacionadas con los que pertenecían a las órdenes privilegiadas, a los oficios mecánicos, aparte del campesinado, etcétera. Se suprimieron esas exenciones, pero, amigo, se establecieron dos sistemas. Habrán oído hablar de ellos, pero si no se los voy a contar yo, que era la redención a metálico o los sustitutos. Esto era una injusticia de tal calibre que así pervivió hasta el año 1912, y en 1912 incluso se agravó también después. Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la guerra
Y en aquella época España tenía muchas guerras, estaban las guerras carlistas, estaban las guerras en Filipinas, en Cuba y en Marruecos. Esto quiere decir que los ricos no iban a la guerra, iban los pobres. Esa es la realidad, la realidad. Es decir, por ser sincero y claro, es decir, en una finca, un terrateniente, pues su hijo le tocaba ir al servicio militar, pagaba al hijo del aparcero, le pagaba, y iba el hijo del aparcero a la guerra. El señorito no iba a la guerra. Esto fue motivo, objeto de grandes conflictos, de una conflictividad social en España enorme, durante muchos años. Para entender esto también hay que dar datos. Tengan en cuenta que entre 1866, y es un dato que yo me ha extrañado mucho, pero lo he corroborado por varios sitios, entre 1866 y 1898, casi el 50% de los movilizados murieron. Los chavales de 18 años, 20 años, murieron. No solo en combate, sino también enfermedades. Porque, en fin, le pondré un ejemplo, por ejemplo. Yo siendo coronel del Tercio Sur de Infantería Marina, que entonces era el primer regimiento y estuvo en la Guerra de Cuba, allí como los antiguos eran muy detallistas y guardaban muy bien las cosas, ya me gustaría a mí que ahora se guardaran las cosas como se guardaban entonces, en los detalles de las unidades. Fui revisando las bajas que había tenido esa unidad en Cuba, y la gran mayoría eran por enfermedad. Me decía, muerto por bala, muerto por bala, muerto, fiebre amarilla, muerto, fiebre amarilla, muerto, fiebre amarilla. Y era así. Y bueno, y ahora no lo pensé. Y bueno, al hilo de esto me acuerdo de una anécdota también que es verdad. En el año 2000, 1899, después de la pérdida de Cuba, pero sobre todo Cuba, fue una expedición española a Cuba, que estaba ocupada por los americanos, para una serie de asuntos en común, y una de las sorpresas que se encontraron allí es que los americanos habían erradicado la fiebre amarilla, el paludismo prácticamente, ¿no? Y hay una frase real, está por ahí, la pueden encontrar, de un general español que le preguntó a un americano, y le dijo, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto capaz? Y la respuesta es muy buena. La respuesta dice, no hemos hecho nada especial, simplemente hemos aplicado sus reglamentos a la jataba. Bueno, esto viene al hilo de que la mortandad era muy grande. Esto era una tragedia en las familias. Había muchos casos en los que, para evitar que el hijo fuera llamado a filas y enviado a la otra parte del mundo, es que hay que tenerse en cuenta lo que era entonces esas Filipinas, ¿no? Había familias que desde que nacía el varón se empeñaban y hasta constituían seguros, e incluso hubo compañías de seguros para evitar que, llegado el momento, no tener la cantidad suficiente para pagar el dinero correspondiente y librarse del servicio militar. Muchas familias se arruinaron en España como consecuencia de eso, familias humildes, esto es decir, Bueno, pues aquí pasamos por fin a 1912. En 1912 cambió este sistema y se estableció el conocido, que seguramente a lo mejor han oído hablar ustedes, porque esto ya bastante más cercano, el sistema de cuotas. No sé si han oído ustedes hablar alguna vez del soldado de cuota. Yo fui soldado de cuota. Yo tuve un tío, Carrat, que fue soldado de cuota, tío puesto, y me lo decía. ¿En qué consistía el sistema de cuotas? Pues muy parecido a la reacción metálica. Es decir, tú pagabas un dinero al Estado, y entonces, si el servicio militar era en 3 años, según la cantidad de dinero que tú pagabas, pues en lugar de 3 años, estabas 1 año, o 6 meses si pagabas más, o si pagabas todavía más, te librabas de ir a Marruecos. A Marruecos ya iban las levas que se organizaban, no las organizó Cataluña, acuérdense, en el año 17, y fue precisamente por una leva de estas, de este estilo, ¿no? Bueno, esto duró hasta la guerra. Hasta el comienzo de la guerra en el 36, bueno, ahí, bueno, por supuesto, ya hubo movilización general por todos lados. Pero en 1940, al acabar la guerra, se estableció el servicio militar obligatorio, lo estableció Franco. Ahí se acabó todo. Se acabaron
las cuotas, se acabaron las exenciones económicas de todo tipo, y ahí iba a hacer el servicio militar, todo el mundo iba a hacer el servicio militar. Bien, y era contemplado, leo directamente lo que dice la ordenanza de entonces, una herramienta de capacitación militar, nacionalización y homogeneización. Con este sistema de conscripción, casi ningún recluta podía evitar el ser enviado a hacer el ser reclutado. Se acabaron para siempre, como he dicho ya, las exenciones de tipo económico. Y se establecieron además medidas para integrar a la juventud trabajadora y a la universitaria en el servicio militar obligatorio, intentando aprovechar su capacitación técnica en beneficio de los ejércitos. Esto fue una gran virtud y un gran éxito, ¿no? Acordémonos de los campamentos de la Granja, Monte la Reina, donde los universitarios iban en verano, y todos, prácticamente todos, guardan un recuerdo extraordinario de esa época que pasaron. Bien, por desgracia aquello desapareció, pero la realidad es que entonces fue bastante positivo. Y así se mantuvo este sistema hasta el año 2001. Quiero decir ahora aquí, para los más jóvenes, que hay unos cuantos, que efectivamente ya no había exenciones económicas, pero doy fe, de mi experiencia personal, que había otras larvadas, porque estamos en el país, la nación, que yo creo que no sé si estamos a la altura o no de Italia, pero en el país de la picaresca y el enchufismo. De manera que había otras exenciones larvadas, por desgracia, que eran notorias y al final de todo, en los años 90, la degradación a la que había llegado el servicio militar obligatorio era realmente vergonzante, como he dicho yo aquí. Porque además, antes se lo acabo, porque salió una ley, que era la ley de objeción de conciencia, en el cual el que se declaraba objetor de conciencia o insumiso, pues se libraba del servicio militar. No piensen que ser objetor de conciencia es, yo no puedo hacer el servicio militar porque soy testigo de Jehová. No. Bastaba con decir, a mí me da miedo coger un fusil, o no tengo. Sí, así era. No es que me lo haya contado, lo he vivido directamente. Bastaba con decir que no quería, y ya era declarado objetor de conciencia. ¿Saben cuántos objetores de conciencia había en la recluta del año 1994? Más del 46%. Más del 46% en el año 94, que se declaraban objetores de conciencia. Bien. Y entonces, con arreglo a esta ley, se estableció una cosa que se llamó prestación social sustitutoria. Y vale, tú no quieres ir al ejército, pues ahora vas a hacer servicios sociales y vas a empezar a picar piedra en la carretera. Conozco unos cuantos objetores de conciencia, porque he dicho que era el 50% del 94. O sea, conozco unos cuantos. No conozco ninguno que haya hecho ningún tipo de prestación social sustitutoria. Sí, conozco uno que el hombre fue al Ayuntamiento de Madrid y le miraron con cara rara, porque tengo que hacer aquí la prestación social sustitutoria, que creo que voy a limpiar las calles o no sé qué, cuántos y tal. Y dije, mira, chaval, anda, sal de aquí y fuera. La prestación social sustitutoria no funcionó, nada, pero no funcionó porque no se quiso. Estamos hablando del año 90, no estoy hablando de los años 1880. 1980. Bien. No era todo tan maravilloso como todos nos creemos. El 9 de marzo de 2001 se publicó un Real Decreto 247, bueno, da igual tal, por el cual se suspendía el servicio militar obligatorio, tras más de 200 años de vigencia. Se suspendía. El servicio militar no está eliminado, está vigente, está suspendido su aplicación. ¿Y quién fue? Pues el señor Aznar y su Partido Popular, perdón, por lo de su Partido Popular, no sé si alguno habrá aquí, tal, en connivencia con nuestro querido amigo Pujol, como se llama. Entre los dos, pues decidieron que había que acabar con el servicio militar obligatorio
porque eso le daba 800.000 votos al Partido Popular, como de hecho sucedió. Hubiera sido quizás el momento, porque ya les digo que algo había que hacer al respecto, de una reforma sensata. Pero como siempre sucede en España, no siempre, hubo una época que no sucedía, pero bueno, en los últimos tiempos primaron las conveniencias particulares del partido por el bien de la nación. Y el señor Aznar se quedó tan fresco y eliminó el servicio militar. Pero vuelvo a decir que sigue vigente, es decir, los argumentos con los cuales se constituía, se mantenía, se argumentaba el servicio militar, está basada en la propia Constitución española actual, que iguala a todos los ciudadanos ante la ley, entre paréntesis, que es un camelo. Yo no sé si alguno se cree que todos los españoles somos iguales ante la ley. De eso, nada de nada. No es lo mismo vivir en Málaga que vivir en Pontevedra. No le digo si en Gerona. Y si usted quiere educar a sus hijos en catalán en Gerona, digo en catalán. Eso es muy fácil. En español, castellano, pues eso de que los españoles somos iguales ante la ley no se lo cree nadie. Pero bueno, todo el mundo es contento diciéndolo, todo el mundo se alegra y todas estas historias, ¿no? Pero bueno, la Constitución española vela por la no discriminación y establece como derecho y deber la defensa de España, dando así continuidad a un anhelo histórico de incorporar a todos a la común defensa y seguridad. El modelo de recluta universal tenía y tiene como fin último dotar a las Fuerzas Armadas de los necesarios efectivos de reemplazo, y es un sistema que abre vías eficaces para que los ciudadanos se corresponsabilicen con la defensa nacional. Y su diseño, por lo tanto, debe estar, dicen, en íntima conexión con el modelo que las Fuerzas Armadas españolas necesitan. La mujer quedaba excluida, y todavía queda, conforme a esta legislación, que repito, que está suspendida, no eliminada. Por una razón, pues la razón es que dice que las necesidades de la defensa militar quedan cubiertas con el concurso de los varones, ¿no? Bueno, ya me dirán aquí dónde está la igualdad de la que tanto hablan, porque claro, los tiempos que corren ahora mismo, pues nada, no le digo nada, ya se lo puedo figurar. Y consideraban que esta decisión no vulnera el mandato de no discriminación, que establece el artículo 14 de la Constitución. Bien, ¿qué decía? ¿Qué es el servicio militar? El servicio militar dice, es la norma actual, que los españoles, de acuerdo con la Constitución, tienen el derecho y el deber de defender a España. Este es el artículo 30.9 de la Constitución. Y consisten en la prestación del servicio militar y en el cumplimiento de los servicios en las Fuerzas Armadas de conformidad con la legislación reguladora de la movilización nacional. ¿Dónde estará la ley reguladora de la movilización nacional? Me pregunto yo hoy. Pero bueno, que estudiábamos en el curso de esta mayor de aulas, yo no sé dónde estará esto ahora, pero bueno. El servicio militar en las Fuerzas Armadas constituye una prestación personal fundamental de los españoles a la defensa nacional. Y ahora voy a tirar un poquito también más de mi experiencia personal. De hecho, yo he convivido con el servicio militar obligatorio, ya le digo que durante 35 años. Tengo y, por fortuna, todavía mantengo un grupo de amistades forjadas en la infancia y mantenidas hasta el día de hoy, que están muy lejos del mundo militar, no tienen nada que ver. Lo curioso es que siempre que nos reunimos, y lo hemos comentado en más de una ocasión, al final todos acaban hablando del servicio militar. Y entonces el otro día alguien preguntó y dice, bueno, no sé de qué hablarán nuestros hijos en el futuro. Porque ahí hay un nexo de unión muy importante, que era uno de los aspectos más positivos que tenía el servicio militar obligatorio. Porque efectivamente el servicio militar constituía y constituye un nexo de unión entre todos ellos, que ocasiona conversaciones interminables con opiniones bien diferenciadas según el devenir también de cada uno en su experiencia militar, porque esto es algo cierto, lo he comprobado 1000 veces. Es decir, aquel que hizo un servicio militar
duro, exigente, sacrificado, guardan un recuerdo imborrable del servicio militar, muy bueno. Sin embargo, aquellos que no hicieron este tipo de servicios, sino que estuvieron en determinados puestos de lo que ustedes quieren, administrativos, pues ya no guardan un recuerdo tan bueno como el que estaba en operaciones especiales o en buceadores de combate o algo así por decirlo, ¿no? No tiene nada que ver. Bien, porque hay una cosa que es cierta, es decir, vamos a ponernos en situación, es decir, cortar la vida de un joven durante casi 2 años, bueno, el periodo de duración del servicio militar ha fluctuado mucho, ¿no? Al final eran 12 meses en el ejército, o 9 meses, si no recuerdo mal, era lo último que había, por 18 meses en la Armada. Yo no sé por qué la Armada siempre era el doble. El que le tocaba a la Armada lloraba, porque había unos sorteos. Era un hecho social importante, es decir, todo el mundo estaba pendiente del sorteo de quintas que se hacía, ¿no? Yo el último que vi se hacía en el partido de Condoduque, si no recuerdo mal. Entonces, hubo una época que el que le tocaba África, pues tiraba al suelo y empezaba a llorar, porque les tocaba ir a África. Pero el que le tocaba la Armada es que ni le cuento. El que le tocaba la Armada, y decir, vale, porque el que va a África volverá a los 12 meses, el que se va a la Armada, 18 meses, y yo lo conocí de 24. Sí. Pero no era nada. Ah, bueno. No, sí. La brigada para que eran 24 meses. Sí, pero Eran 2 años de voluntariado. era voluntariado, era voluntario, igual que en Alemania. Sí, era diferente. Sí, el otro día discutía yo con mi compañero en la Fundación Nacional Francisco Franco, el general Coloma, sobre estas cosas, y me decía, yo llegó un momento que le dije, mira, cállate ya, porque tú no puedes hablar conmigo de esto. Porque tú has estado 18 años en la Legión y tú no has convivido con el servicio militar, con el recluta puro y duro. Sí, el CIR, cuando estuviste en el CIR, pero fuera de... Se cayó, claro, porque se dio cuenta, ¿no? No es lo mismo. Bien, hay otra parte que desde la perspectiva del sentimiento nacional era muy importante. Porque se mezclaban hombres de todas las clases sociales. Eso era muy importante. Y de todas las diferentes regiones de España. Eso hoy no existe. Es decir, para que se hagan una idea, los canarios, ya como no vengan en viaje de novios a la península, ya no vienen. Entonces, venían a la península, tenían que venir, casi todos venían, luego a lo mejor tenían suerte y volvían, pero conocían la península, los canarios, por poner un ejemplo, ¿no? Andaluces, vascos, gallegos, catalanes, los gallegos se mezclaban y se veían abocados a conocerse, cosa que hoy no sucede. Esto es tremenda, desde el punto de vista social es tremendamente grave, porque bueno, tremendamente grave, preocupante, porque se crean muchas diferentes. Antes era diferente, es decir, bueno, y eso se conseguía en el servicio militar. Obligatorio. Otra cosa también, que a mi modo de ver era muy positivo, es que los cuadros de mando teníamos que convivir con gente procedente de toda condición. Y eso nos involucraba mucho en la sociedad española en general. ¿Cómo no acordarme? Yo no me puedo olvidar de las clases de analfabetos. Cuando los tenientes, y además éramos todos voluntarios, los sargentos también, a las 4 de la tarde íbamos a dar clases de leer y a escribir, a enseñar a leer y a escribir a los soldados. Más de millones de españoles han aprendido a leer y a escribir en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Pese a todo, cortar la vida de un joven durante casi 2 años, en los momentos en que inicia su vida profesional hay que reconocer que era una buena faena, eso no se puede decir otra cosa, ¿no? Esa es la realidad. También, de lo mismo que les estaba diciendo ahora, uno se daba realmente cuenta de lo que era la sociedad cuando los capitanes nos las veíamos y deseábamos para conseguir permisos para soldados que estaban en precariedad con sus familias, ¿no? El hijo que trabajaba en el campo, que al venirse al servicio militar no podía tener el trabajo. Bueno, todo eso te
producía en la sociedad algo que hoy en día pues ha desaparecido, evidentemente, ¿no? Esto también tiene un efecto en la situación presente actual, es decir, el ejército estaba, y la sociedad y ejército, estaban mucho más integrados de lo que están hoy. Hoy las Fuerzas Armadas se han convertido, no voy a decir en un gueto, Dios me libre de decir nada de eso, pero sí en algo aparte. Ya no es lo mismo. Es algo separado. Eso también se ha perdido con la desaparición del servicio militar. Y ojo, no me olvido tampoco de un día que era un día muy importante. En la vida de un muchacho, como dice la canción esa, a punto estoy de ponerme a cantar, pero bueno, no me voy a atrever. La jura de bandera. Era un hito en España, la primera comunión y la jura de bandera. Y ahí iban todas las familias de todos, ahí y tal. Y era un día muy señalado en todas las familias españolas, ¿no? Pero también es decir al hilo de esto, a posteriori, que sin llegar ni muchísimo menos a los sistemas de cuotas de los que antes me he referido, donde, vuelvo a decirlo, a Marruecos o a Cuba iban a morir los pobres, los ricos no iban. Pero en este país del enchufismo y la picaresca existía una especie de cosa extraña que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero era la realidad. Había mucha gente. Eso sí, el periodo de instrucción, eso no se libraba ni Blas. Perdón. No se libraba nadie, eran 3 meses duros. Ahora, amigo, terminaba el periodo de instrucción y, ¿para qué negar? Podría poner cientos de ejemplos de lo que pasaba entonces, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Y como no está aquí, pues no hay ningún problema. Yo tuve en mi batallón a Cayetano Rivera, a Cayetano Rivera, infante de marina. Y su hermano Francisco un poquito antes. Los dos fueron infantes de marina. ¿Saben cuánto duró Cayetano Rivera en mi batallón? 1 semana. A la semana desapareció. Nunca más volvimos a saber de él. Como Cayetano Rivera le podría dar 80.000 ejemplos. Por desgracia, fueron cosas que... Bueno, y ahora desde otro punto de vista, hablando de esto que también se van a sorprender, seguramente con lo que les voy a decir, ¿no? Mantengo que lo que se ha propagado por todas partes, de que el ejército profesional es mucho más eficaz que el ejército de conscriptos que teníamos, es muy discutible. Sí es cierto, en relación con unidades muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, yo que pasé 4 años en buceadores de combate, pues efectivamente no, pero en el resto, en el ejército de conscripción, bueno, había un voluntariado que se hablaba antes de la brigada paracaidista, o la razón que era en las unidades clave, que eso es diferente que los reclutas que venían de la recluta obligatoria, pero el ejército se nutría de algo muy importante, como electricistas, mecánicos, conductores, médicos, enfermeros, marineros, cosa que hoy, después de la debacle, gracias al señor Aznar, que eliminó el servicio militar sobre la marcha, el ejército se ha ido adaptando, pero todo eso está basado en servicios externalizados. Antes lo hacía todo el ejército, ahora ya no, ahora hasta alguien me decía por ahí que hasta la propia seguridad, pues casi, Recuerdo, por ejemplo, que tuve que construir un batallón, yo en el año 96 o por ahí, me parece que es, y el mayor problema que yo tuve en mi batallón no eran los fusileros, mi problema era que no teníamos fontaneros, no teníamos electricistas, no teníamos mecánicos, no teníamos elementos básicos para una unidad en campaña, cosa que con el ejército anterior no sucedía.
Bueno, ya he dicho que la externalización y la creación también de nuevas escuelas, todo hay que decirlo, para paliar estas carencias, digo que parecen, haber resuelto el asunto. Pero no me lo creo acabar del todo. Lo que teníamos, por ejemplo, uno de los problemas gordísimos que tienen las Fuerzas Armadas ahora cuando van a operaciones es el de la sanidad, los médicos, anestesistas, especialistas. Entonces no había ningún problema. Ahora sí, ahora hay verdaderos problemas. La Armada, voy a poner un ejemplo. No sé si saben ustedes o les suena lo que era la matrícula de mar. La matrícula de mar era que todos los marineros de la marina mercante, de pesca o deportiva, estaban inscritos en una cosa que se llamaba la matrícula de mar y hacían su servicio militar obligatorio en la Armada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando todos estos marineros se incorporaban a la Armada, eran gente con mucha experiencia. Yo recuerdo mucho a lo que llamábamos los chos. Los chos, ¿sabes qué son los chos? Los chos son los vascos. Los marineros vascos, los llamábamos los chos. Los marineros vascos que tenían que hablar de trifulca encima con ellos, porque como no saben hablar de usted, te hablaban de tú. Y entonces tenían que hablar, habla de usted. Y le otro, R que tú. Pero es que hoy los marineros que van a la Escaña, que está claro que en la escuela primera de especialidades, hay muchos, no uno, que no han visto el mar en su vida. Y entonces hay que empezar a enseñarles. Bueno, esto no sucedía porque era distinto. Eran otros tiempos y otras circunstancias, hay que reconocerlo, ¿no? Pero en fin, aunque es una época cercana, para mí ya me parece lejanísima, ¿no? Y creo que impensable de que se pueda reproducir algo así. Hay otros dos aspectos también a los que me voy a referir y me gustaría matizar. El primero de ellos es lo que muchas veces he oído yo en relación al ejército profesional actual, en relación con los no nacionales. Me refiero a los colombianos, los dominicanos, los cubanos, que se incorporan a las Fuerzas Armadas españolas. Y yo he de decir, por mi experiencia, mi orgullo, por los que he tenido a mis órdenes. He tenido muy buenos, francamente muy buenos y muy patriotas. Yo nunca me olvidaré de una visita que hice al Hospital Gómez Ullo, un soldado que le habían herido de bala en Sarajevo. Ir a verle su habitación, era un colombiano, y entrar, mi sorpresa fue encontrarme en la habitación llena de banderas de España por todos lados. Era su patria, era su primera patria, la primera patria. Además, en este caso concreto, por sangre, le reconocieron rápidamente la nacionalidad española. Bueno, y ahora voy a hablar de otro tema, y seguramente afuera, a riesgo de ser fusilado según salgo por la puerta, o colgado del palo mayor como hacíamos en la Armada en otros tiempos. Y es que voy a hablar de la mujer en las Fuerzas Armadas. Yo lo siento mucho, pero la mujer, por mucho que se empeñe, es diferente al hombre. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La que se empeña. Yo no estoy para nada en contra de la mujer en las Fuerzas Armadas. No me malentiendan. No estoy en contra. Pero en su sitio. ¿Por qué digo en su sitio? Pues porque en las Fuerzas Armadas se ha implantado la igualdad total y absoluta. Excepto, qué curioso, en las pruebas de acceso o de entrada. Es decir, las pruebas físicas de entrada para un soldado y para un cadete o para guardiamarinas en la escuela naval son diferentes. Es decir, son más flojas para las mujeres que para los hombres. Es decir, si el hombre tiene que correr 10 segundos los 100 metros, bueno, no, eso es el negrito este que corre mucho. Usain Bolt. 11 segundos, la mujer tiene que correr 12 segundos. ¿Vale? Fenomenal. ¿Sabes lo que pasa? Que la placa del mortero y la ametralladora pesan igual para uno que para otro. Entonces, ¿qué sucede en las unidades de infantería? Por poner un ejemplo, que son las que yo conozco, ¿no? Más. Pues que las mujeres acaban en los puestos administrativos, en la compañía de plana mayores servicios. Y las ametralladoras y los morteros las sigue llevando el soldadito que viene del campo, de Vejer de la Frontera.
quitándole además a los hombres, que eso sí, discriminación, muchos de los puestos que podrían ocupar dentro de la propia plana mayor. Esto no, vuelvo a decir, yo no estoy en contra, no estoy en contra para nada, pero un poquito de sentido común que ha desaparecido en este aspecto. Miren, yo cuando me hablan de igualdad, yo escribía, antes de lanzarme en el tema este de la Fundación Franco, yo tenía una columna y escribía en un periódico que se llamaba República de las Ideas, no me malentienda, es un periódico digital, pero es un buen periódico digital, y escribí un artículo sobre esto. Bueno, casi me fusilan, me obligaron a quitar todo esto tal, porque no era correcto, era una barbaridad lo que yo decía, en fin, pero en fin, yo el día que vea que las pruebas de atletismo de los hombres y las mujeres son las mismas, porque hay pruebas de 100 metros, mujeres por un lado y hombres por otro. No, vamos a correr todos juntos. Si todos somos iguales, corremos todos juntos. Pues les aseguro una cosa. O cuando veo el Real Madrid, cuando hay mujeres y hombres todos mezclados, con los negritos, las mujeres negras están con los negritos del Madrid, pues entonces me creeré lo de estas historias de la igualdad, porque no es verdad. Es una falacia, es decir, es una discriminación absoluta hacia el hombre. Les voy a poner otro ejemplo, y este es de ahora mismo. No voy a decir el barco, pero hay un barco que está en operaciones ahora mismo de la Armada, donde un tanto por ciento elevado de sus oficiales son mujeres, porque bueno, ya va viendo cada vez más, y lo cual yo me alegro también, porque vuelvo a decir, y no me malentienda, hay muchos puestos en los cuales las mujeres son mucho mejores que los hombres, y probablemente a lo mejor una consola de un CIC y tal, a lo mejor es muchísimo mejor, eso no lo dudo nunca. Ahora, para tirar de las maromas, no. Pero bueno, a lo que voy. Bueno, hablando de oficiales, los oficiales no tiran de las maromas. Mandan que tiren, que es distinto. Bueno, pues por esta cosa que llaman conciliación familiar, y no hay guapo que se atreva a decir nada al respecto, pues este barco ha ido mermado en un 25% de sus oficiales. ¿Por qué? Porque las mujeres se han quedado en casita. Porque está embarazada, porque está a punto de dar a luz, porque tiene niños pequeños y, claro, se va al barco con un 25% mermado porque son mujeres. A veces se ha solucionado eso, pero ha sido la solución casi peor. ¿Y cuál es? Nombrar oficiales hombres en comisión de servicio que estaban tranquilamente de vacaciones en Benidorm, y le han dicho, mira, ahora tú te vas a la fragata tal, porque resulta que vas a cubrir el puesto de una mujer que no puede ir en esa fragata, porque resulta que está a punto de dar a luz. Claro, ya se imaginan la cara del individuo, ¿no? Al respecto, ¿no? En fin, pero esto no lo van a oír por ninguna parte. No lo van a oír por ninguna parte, ni nadie se lo va a contar. Pero es la pura realidad. Y que conste que son muy buenas, ¿eh? Yo tuve una conductora fantástica, se llamaba Paula. Una conductora que se llamaba Paula, y ahora está en la Policía Nacional. Y la recuerdo con mucho cariño, era muy buena. Pero, como conductora, que efectivamente no tiene que coger un mortero, porque al final los morteros y las ametralladoras lo llevan los curritos de toda la vida. Otro aspecto del ejército profesional. Cuando se dice tantas veces que es necesario un ejército profesional, dadas las características de las nuevas tecnologías y de lo complicado que es el manejo del armamento, miren, no se lo crean. ¿Vale? Es opinión mía, no se lo crean. Cuanto más moderno es un artilugio, es más fácil de usar. Es como los móviles. Cuanto más fácil, es más fácil de usar. Es mucho más fácil de usar hoy un cañón que hace 30 años. No les quepa la menor duda. Luego, por lo tanto, eso de que es necesario un ejército profesional, porque los medios tecnificados, no se lo crean. Bien. Y también de la instrucción táctica de las unidades. Es decir, yo he mandado compañía de recluta, de soldaditos, todos del servicio militar. Tercera compañía del primer batallón del tercer año. Y luego, a posteriori, con profesionales ya, eso ya siendo teniente coronel. Miren, les aseguro una cosa, aquellas compañías eran tan buenas como las de ahora. Tan buenas como las de ahora. Con una diferencia además, que eran chavales de 20 años y 19 años. Y hoy, por desgracia,
no bajan de los 30 años. Hay un envejecimiento, es un programa grande que tiene el ejército de mismo, envejecimiento. Luego, por lo tanto, no se crean que el ejército profesional es la panacea universal, para nada. Estas cuantas cosas que hablan al respecto, para mí no es una razón válida. Bueno, yo les diré que el mejor ejército del mundo es un ejército de recluta obligatoria, que es el ejército israelí. No es el más potente es evidentemente es el de los Estados Unidos, ¿no? Pero el ejército israelí es un ejército de recluta universal. Es un pueblo en armas, realmente, también son las circunstancias, evidentemente, ¿no? Pero bueno, ya, por resumir, diré que el sistema actual es mucho más caro y mucho más ineficiente, digan lo que digan. Y además, para poder sostenerlo económicamente, hemos reducido la entidad de nuestras Fuerzas Armadas a unos límites casi ridículos, cuando no peligrosos para nuestra seguridad. Por ejemplo, en los años 70-80 el ejército de tierra tenía 200.000 hombres. Hoy no llega a 60.000, 65.000. Esa es la realidad. ¿Y la Armada? La Armada tenía entonces un portaaviones, 20 y 30 buques de escolta, disfrutadores de fragatas, corbetas, 5 buques de transporte, 8 submarinos, 22 patrulleros, 12 dragaminas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es la mitad. No llega ni a la mitad. Y además, la Armada entonces es bastante más equilibrada que la de ahora. Si tenemos en cuenta que ahora estamos hablando del servicio militar obligatorio y Marruecos ha decretado ya el servicio militar obligatorio, Marruecos tiene en filas 500.000 hombres. Y no hablemos de armamento, si quieren les cuento un poco lo que está pasando con Marruecos ya en su armamento, y nosotros, sin embargo, pues estamos bajo mínimos, ¿no? Realmente, si en el año 2001, en lugar de actuar conforme a criterios partidistas políticos, y se hubiera actuado con más raciocinio y sensatez, otro gallo nos cantaría, ¿no? Realmente, y ya para terminar, porque me estoy extendiendo más de la cuenta, yo resaltaría como factores muy positivos de lo que era el servicio militar obligatorio, la educación en valores, patriotismo, espíritu de sacrificio, compañerismo, como una coletilla, como una coletilla. La educación en valores, el patriotismo, es algo que, de acuerdo, en el ejército hay que incluirlo, pero no tiene por qué ser el ejército, tendría que salir ya en los colegios de las escuelas, que es donde verdaderamente se debe, pero claro, ¿qué les voy a contar a ustedes de esto, no? Otro aspecto muy positivo de la integración entre las diferentes regiones de España. También entre las diferentes clases sociales, también muy importante. Por otro lado, también la aportación a las Fuerzas Armadas que aquel sistema proporcionaba, de lo que les he hablado antes, de electricistas, mecánicos, médicos, etc. De gente muy cualificada. En definitiva, y ya para terminar, mi conclusión es la que le he dicho yo al principio. Yo sí creo en la necesidad del restablecimiento, llamémosle servicio militar obligatorio, pero al estilo francés. Es decir, establecería un servicio, implantaría un servicio nacional universal, obligatorio, y probablemente, coincidiendo en esto con Macron, la gente joven, 16, 17 años, por un periodo de uno, por supuesto remunerado, de un mes, 2 meses, 3 meses, en los cuales se vertebrara lo que es España, lo que es la nación, y se consiguiera eso, ¿no? E incluso se les diera una instrucción básica, suficiente. Oiga, en un mes es muy intenso, un mes, 30 días, 24 horas, se hace un soldado, se le enseña a disparar, por supuesto, hombres y mujeres, los dos, se acabó tanta historia, y la placa de mortero la lleva a las dos, y el que no puede se cae. Bueno, creo que sería muy necesario un adoctrinamiento general en valores de la patria, con una instrucción básica, con un periodo de 1, 2, 3 meses, a todos los jóvenes españoles, creo que sería muy necesario.
No sé si algún político se atreverá a decir esto alguna vez en alguna ocasión. Me temo que no. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, general, por su intervención. Ahora vamos a abrir un breve turno de preguntas. Vamos a tener dos preguntas. Por favor, que sean breves, que no sean historias de la mili, porque es que nos tenemos que ir ahora los jóvenes a repartir comida a ópera, donde nos esperan los pobres. Entonces, por favor, va a ser un turno de preguntas breve. ¿De acuerdo? Pues si alguien ha visto... Sí, general puede hacer una pregunta. Felicitarte por tu conferencia, respaldo, no por mayor jerarquía, sino porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Tal vez me atrevería a dar una visión un poco terrestre, ya que tú lo haces de la Armada, porque en algunos argumentos, porque no te ha dado tiempo, te has quedado un poco corto. Ten en cuenta que se alfabetizaba en el servicio militar obligatorio, pero en el ejército de tierra por lo menos había formación profesional de ejército. Sí, señor. La gente salía con sus títulos profesionales. Tenía apuntado, se me ha había olvidado. en las escuelas, era una cosa muy importante. Otra cosa que me hizo, que bueno, el tema de la IPS, la IMEC, la formación del universitario como parte, como oficialidad de las Fuerzas Armadas o suboficial de las Fuerzas Armadas, tiene una gran repercusión, porque al universitario se le hacía comprender que no lo importante era obedecer, sino que era también mandar. Y cuando el universitario hacía las prácticas en unidades, no esas administrativas, y mandaba una sección de 50 soldados en unas maniobras con fuego real, se daba cuenta de lo que es el mando y la responsabilidad de que tus soldaditos podían matarse o podían tener accidentes si tú no les dirigías bien. O sea, la labor formativa en ese sentido repercutía en la sociedad tremendamente, el sentido de la responsabilidad. Ha habido casos de suboficiales de la IMEC que renunciaban al mando porque no se atrevían a mandar a sus compañeros y renunciaban a ser mandos y volvían a ser soldados porque no querían hacer las prácticas. Bueno, y ya lo último. Se minó desde dentro en actualizar el servicio militar. El tema de los objetores de conciencia tenía una salida muy fácil, porque se podía hacer el servicio militar en la Cruz Roja, que eran voluntarios, que hacían los servicios en las carreteras. Pero eso no se quiso encauzar y se quitó. Es más, había ya un proyecto que se llamaba ya de servicio nacional, porque había servicio en el extranjero, que ya lo tenían en Francia, hacer un servicio militar en el extranjero para extender la cultura y la formación española. 3 años, remunerados. Se dijo que no. Es más, había un proyecto ya también de lo que hoy es la unidad de emergencias, esos servicios que ya lo hacía el ejército, pero lo hacían las unidades, había sus retenes en todas las unidades, en invierno y en verano, contra incendios, contra las nevadas, todo eso, hacerlo con una unidad militar especialista para aquellos que no quisieran hacer un servicio militar con las armas. También se boicoteó desde dentro. O sea, que las cosas no han sucedido porque la sociedad lo pidiera, es que desde dentro de los políticos y también desde dentro de las Fuerzas Armadas se minaba la actualización del servicio militar. Entonces, al final, acabó de generarse ya con la objeción de conciencia y ya se rompió completamente. Oye, perdóname que te haya dicho esto, pero es que tenía muchas ganas de decirlo, porque yo he aprendido muchísimo de mis soldados y de mis oficiales y suboficiales de la IMEC. He aprendido muchísimo. Y el que ahora, los oficiales de ahora no tengan este contacto con esa gente, con esos soldados, es un fallo en la preparación tremenda. Una de las diferencias, el soldado de antes cantaba a todas horas. Cantaba, el soldado cantaba. Hoy el soldado profesional no canta. No canta. Bueno, es una tontería, pero es un estado de ánimo. La sensación de compañerismo, de unidad, de gente que venía de sitios distintos de España, se conocían, se hacían amigos para toda la vida, y ahora llevan 3 años en la misma unidad, y cuando acaban cuelgan los trastos y cada uno se va a un ambiente completamente diferente. Eso es el soldado profesional de hoy. Lo llaman profesional por llamarlo de alguna manera. Bueno, perdóname,